Saludos, bienvenidos a nuestros seguidores a un nuevo encuentro digital del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy es momento de analizar la situación económica y empresarial y lo vamos a hacer de la mano de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha y de su presidente, Juan Ignacio de Mesa Ruiz, a quien, saludo al otro lado de la pantalla y le doy las gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días y gracias a La Cerca por llamarnos y saludos a todos los televidentes o escuchantes de este programa cuando se transmita. En primer lugar, estamos a punto de cumplir ese año desde que estallaba la crisis sanitaria del coronavirus y su derivada económica aquí en España y en general en todo el mundo. ¿Qué balance podemos hacer de todo este año, de todo lo que ha pasado durante este año y cómo se encuentran actualmente las empresas, la economía de España, después de este año tan complicado para todos? Bien, sin dejar de lado el problema sanitario, que yo creo que es el problema fundamental, dado que a quien afecta es a las vidas de nuestra gente, de toda la gente, y eso yo creo que es lo que más nos debe de preocupar y que debemos de priorizar permanentemente la lucha para poder erradicar el virus y ojalá Dios lo quiera. La campaña de vacunación empieza a tomar velocidad de crucero y podamos tener inmunidad lo antes posible, porque será quizá la única tabla de salvaguarda para poder salir de esa situación. Dicho eso, en principio, y con un recuerdo a todos los que ya no están entre nosotros y un reconocimiento al mérito del sector sanitario y todos aquellos sectores que en primera línea están colaborando y luchando para que esta situación sea menos dramática de lo que ya es, pues para la economía, pues muy mal, ¿qué vamos a decir? Los datos los tenemos claros. En el año 2020 el Producto Interior Bruto de España ha caído un 11%. Ayer el Instituto Nacional de Estadística publicaba que la producción industrial, pues estamos hablando mucho del sector servicios, estamos hablando mucho y con razón de hostelería, de turismo, pero fijémonos lo que dice el Instituto Nacional de Estadística. La producción industrial en España cayó el año pasado en un 9,1%, lo cual es de preocupar. Pero encima los datos desagregados de esa caída de la producción industrial todavía son más de preocupar, porque la caída en el sector de bienes de equipo ha caído en un 15%. Es decir, como es de cajón, en una situación de inseguridad como la que tenemos, no se invierte, por lo tanto no hay inversión en bienes de equipo, lo cual quiere decir que la situación a medio y largo plazo pues no ofrece un escenario en donde se vea que hay esperanza de que esto se resuelva de manera inmediata. Por otro lado, tenemos otro dato objetivo también importante. Al 1 de enero del año 2020 había 1.190.000 empresas con trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. A 31 de diciembre, 204.830 empresas de este 1.100.000 habían desaparecido. Es decir, un 17% de empresas pasaron a estar fuera de censo, murieron durante el año 2020. ¿Qué supone esto? Pues obviamente los datos que también conllevan. Estamos por encima del 17% de paro, todavía hay 700.000 trabajadores en ERTE. Si no se resuelve esta situación a corto plazo, cuando la prórroga de los ERTE acabe en mayo, es evidente que gran parte de estos 700.000 trabajadores engrosarán también las cifras de paro. La caída de actividad económica que también se está produciendo en el año 2021 y encima el efecto de la tormenta Filomena ha venido también a darnos otro golpecito. Si pocos teníamos ya, pues va a implicar una mayor caída de actividad, por lo tanto, mayor nivel de paro todavía. Y no se nos olvide, verá usted, si no tenemos trabajo, ya podemos decir que papá Estado vendrá a podernos dar un salario mínimo o podernos dar una subvención del tipo que sea. Es que lo fundamental es que haya trabajo. Claro. Porque durante cuánto tiempo va a poder pagar el Estado salarios mínimos o subsidios de cualquier tipo si el Estado no ingresa, porque no se nos olvide que es que parece que esto se nos ha olvidado. El Estado no tiene dinero.
Quien tiene dinero son los contribuyentes que pagamos dinero a través de los tributos al Estado. Y lo que hace el Estado es gestionar ese dinero de los contribuyentes para hacer el gasto social, la sanidad, la educación y todo lo que conlleva el poder mantener el estado del bienestar. Es decir, está en riesgo el modelo de estado de bienestar. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas, todos, cada uno de nosotros, en el ámbito de sus posibilidades, pues trabajando, esforzándonos en cumplir con lo que podamos y debamos cada día, y luego las administraciones públicas, pues sentándose de una vez por todas a decir, estos son los escenarios, este es el modelo que queremos y en esto es en lo que tenemos que trabajar todos juntos, todos, no sí. más. Claro, porque a lo largo de todos estos meses las administraciones han puesto en marcha diferentes líneas de ayudas a empresas, a autónomos, a pymes. ¿Por qué en España tenemos estos datos que usted ha planteado? ¿Cuáles han sido los errores? ¿No han sido las ayudas suficientes, según me están comentando, pues desde todas las organizaciones empresariales? Vamos a ver. Por ejemplo, a la figura de los ERTEs, una gran medida y por lo tanto es de agradecer y claro, los ERTEs suponen un coste importante, pero no se nos olvide, si no hubiera habido ERTEs, hubiera habido paro, es decir, que lo que ha costado los ERTEs hubiera costado lo mismo o más o mucho más si hubieran engrosado las cifras de paro los trabajadores que están en los ERTEs. Por lo tanto, es una gran medida, pero que no resuelve el problema. Luego, ¿que ha habido acciones por parte de las comunidades autónomas? También, pero no se nos olvide, la capacidad financiera que tienen las comunidades autónomas está limitada. El que una comunidad autónoma, como es la nuestra, como es Castilla-La Mancha, destine 200 millones de euros, que es lo que puede haber destinado a lo largo de este año, o que está presupuestado para ayudas a las empresas, está muy bien, fenomenal, fantástico. Pero, vuelvo a decir, tenemos 170.000 empresas en Castilla-La Mancha, 200 millones en ayudas, englosando todo esto también a aquellos trabajadores o aquellos autónomos o aquellas familias que han tenido problemas y muy graves, mucho más graves todavía, de subsistencia a lo largo de este año. Pues sinceramente, siendo un esfuerzo importante en los presupuestos de la comunidad, es un esfuerzo que está limitado para el problema que tiene que resolver. El problema se tiene que resolver en el ámbito de la administración central. Este es un tema que tiene que ser conjunto para toda España. No puede ser un tema aislado de cada comunidad autónoma, igual que no puede ser un tema aislado de un ayuntamiento. Un ayuntamiento debería ya de haber tomado medidas en cosas tan elementales como la eliminación de tasas por servicios que no presta, que parece que es de cajón, de sentido común. Oiga, si un establecimiento está obligado a cerrar porque está obligado a cerrar por una crisis sanitaria, no es por el capricho de nadie, pero está obligado a cerrar, pues lo lógico es que las tasas que se derivan por parte de ese establecimiento, de esa actividad empresarial, como pueda ser el IBI del local, como pueda ser la tasa de basuras, como pueda ser el impuesto a actividades económicas, hombre, proporcionalmente al tiempo que esa actividad ha tenido que estar cerrada, no lo cobre usted. ¿Que eso obliga a hacer una modificación en las ordenanzas municipales? Pues llévelo usted a pleno y apruébelo. ¿Que obliga a que tiene que haber un cambio en la Ley General Tributaria respecto al tratamiento tributario que hay que dar a los contribuyentes? Pues que se lleve al debate parlamentario y se apruebe, que yo creo que hay otras cosas menos urgentes que están ocupando los titulares de la prensa y que parece que es la resolución de los problemas del mundo en este momento el poder discutir sobre ellos. Estamos discutiendo algo fundamental y es que las empresas se mantengan, generen actividad y empleo, se mantenga la actividad económica, se puedan pagar tributos, que el Estado tenga ingresos tributarios y que con ello se mantenga el estado del bienestar. Es un círculo vicioso. Si no hay empresas, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay actividad económica. Si no hay actividad económica, no se ingresan tributos. Si no hay ingresos tributarios, no puede haber gasto. Si no hay gasto, no hay estado del bienestar. Esto se enseña, vamos a decirlo, en una clasecita de bachillerato.
O sea, es de sentido común. Entonces, la sociedad tiene que ser consciente de este problema y nuestros responsables políticos tienen que ser conscientes de este problema, que yo creo que lo son. El tema estriba en que en cada corralito no se pueden adoptar medidas que resuelvan la totalidad del territorio nacional. Hay que hacerlo no en cada comunidad autónoma por buena voluntad que se tenga. Esto es un problema que obliga a un pacto de Estado para resolver el problema en toda España. Por parte de la Administración Central se debería de haber invertido más en esa salvaguarda de empresas, imagino por lo que está diciendo, y no sé por qué España siempre es uno de los países que peor termina pues en cada crisis que sucede o en cualquier ámbito. Vamos a ver, la crisis del 2008, igual que la crisis del 2020, ha puesto de manifiesto las grandes deficiencias que España tiene. Primero, no tenemos modelo de país. Eso es una cosa que asombra. O sea, cuando la crisis del 2008 no se nos olvide, fue una crisis financiera. Una crisis porque el sector inmobiliario estaba sobredimensionado y a pesar de que se advertía y se decía y se sabía que estábamos creando una burbuja inmobiliaria, aquí como se buscaba siempre el que, en fin, todos somos ricos, pues como todos somos ricos y todos estamos dando patadas a seguir como en el rugby, pues vamos a dejar que las cosas estén como estén y no vayamos a hacer los cambios estructurales que el sentido común debía de imponer. La crisis financiera vino de mano de las cajas de ahorro, no se nos olvide, o sea, no hablemos de crisis bancaria. Los bancos no se hundieron las cajas de ahorro y no se nos olvide por qué motivo las cajas de ahorro se hundieron. O sea, que ese es otro debate que habría que hacer muchas veces. Si pones en manos de personas no competentes herramientas tan importantes como las cajas de ahorro, pues al final lo lógico es que el sector se resienta de ello, que es un problema que tiene España permanentemente. No tener al frente de las entidades e instituciones a la gente cualificada para poderla llevar a cabo con la gestión que necesita. Se hunde. Se destinan recursos para que el hundimiento no sea tan grave como podía. Las empresas adoptan medidas a título individual. El pulso de las empresas españolas se puso de manifiesto. Presencia en mercados internacionales, dimensionamiento de empresas que tienen reconocimiento en todo el mundo. En primera línea, muchas grandes empresas que compiten en la primera liga para poder demostrar, tanto en el sector tecnológico como construcción, como financiero, como en todo tipo agroalimentario, hay empresas españolas. ¿Por qué? Porque hubo gente que se dio cuenta de cómo tenía que responder a ese reto. La administración española no respondió a ese reto. No respondió. Parece que como ya lo teníamos superado, pues seguimos aguantando. Viene otra crisis, en este caso por el virus, y se pone de manifiesto el mismo problema que teníamos. Un peso excesivo de una estructura mínima que puede responder a escenarios para los cuales no se está preparado y nos vamos todos a hacer Pascuas. Y ese es el problema. Y volverá a pasar si no nos sentamos otra vez para hacérnoslo ver y plantearnos que tiene que haber escenarios para los que tenemos que estar preparados. Y eso es algo. La administración pues sigue sin hacer la reforma pendiente que la administración tiene que llevar a cabo desde hace años. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. En la crisis del 2008 o en la crisis del 2020, familias, empresas, todo el mundo ha tenido que tener mucho cuidado con qué recursos eran los que tenían, minimizar los gastos no imprescindibles y adecuarse a una nueva situación y ser consecuente, coherente y prudente. ¿Qué gastos no necesarios? ¿Qué gastos no productivos? ¿Qué gastos, casi voy a decir suntuarios, ha reducido la Administración Central? Que yo sepa,
La Administración Central habla de incremento de ingresos tributarios, ¿vale? A pagar todos más. ¿Pero gasta ella menos? Ujú. ¿Gasta Eh, menos en sí, los gastos no productivos? Que yo sepa, no he visto absolutamente, aunque no sea nada más que por ejemplarizar. Oiga, miren ustedes, vamos a dar ejemplo y a partir de mañana aquí lo que sobra vamos a soltar lastre y vamos a dejarlo única y exclusivamente en aquellos gastos imprescindibles. Yo eso no lo he leído. A lo mejor estoy mal informado. ujú. ¿A qué se debe que España todavía no haya pues, avanzado en ese cambio de modelo productivo que se lleva sonando tantos años, pero que todavía no llega aquí? ¿Falta de mentalidad, falta de voluntad por parte de administraciones y de empresas? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que la falta de voluntad por parte de las empresas no existe como tal. El problema de las empresas en España, fundamentalmente, es que a diferencia del resto de Europa, la dimensión media de las empresas en España es muy pequeña. Es decir, tenemos un porcentaje de empresas con menos de 10 trabajadores muy superior a la media europea. Eso es un problema, es un problema de tamaño que obviamente ante situaciones como esta pues genera menos capacidad para poder resistir y eso es lo que tiene un riesgo brutal para poder desaparecer. Al mismo tiempo, la dimensión, la falta de dimensión, limita la capacidad de productividad, el incremento de productividad que en un momento es necesario y también la adecuación a esa nueva sociedad 4.0, a esa sociedad digital a la que estamos todos abocados. Es obvio, no tiene capacidad de inversión. Una micropyme a veces no tiene capacidad de inversión para poder hacer frente a este reto de remodelar su sistema de producción o su sistema de gestión. Por lo tanto, tenemos un problema de tamaño. Eso es algo claro, congénito y que deberíamos de resolver. También tenemos otro problema, un problema que se viene arrastrando de tiempo inmemorial, que casi figura en el ADN de la sociedad española. Y es que la figura del empresario está muy denostada. Por lo tanto, nos encontramos ahí con un problema que casi figura en la tipología, ¿no? Oiga, del 1 al 10, ¿en dónde colocaría usted como líder de lo que usted quisiera ser cuando fuera mayor, ¿no? Y entonces la figura del empresario no figura precisamente en ese ranking del 1 al 10, ¿no? Valoramos otros muchos escenarios o otros muchos proyectos de vida y no el de ser empresario. Este es algo que también hay que cambiar, porque el empresario muchas veces, el empresario como emprendedor, como artista que crea, como lo que ello conlleva consigo, es muchas veces el que puede cambiar el mundo. O sea, no se nos olvide, cuando admiramos la situación por la que atraviesa en este momento la economía del planeta, veamos quiénes son las 10 empresas de mayor valor del mundo. Esas 10 empresas de mayor valor del mundo se han creado en esta generación y a partir de la iniciativa de una o dos personas. Pero, claro, hablamos y decimos, mire usted, claro, Microsoft es una persona, Amazon es una persona, Apple es una persona. Y nos encontramos con esta situación. Si nos vamos a Oriente, nos asombra el ver la revolución china en cuanto a presencia en los mercados mundiales. ¿Y quiénes vemos? Pues vemos también actividad a través de la iniciativa empresarial de personas que han puesto a China en el ranking con marcas también que hacen competencia a las mejores marcas de Occidente. Por lo tanto, tenemos que tener capacidad empresarial para poder cambiar el mundo. Pero eso tiene que ir unido a inteligencia, tiene que ir unido a innovación, a investigación, a desarrollo. Claro, España es de los países que menos porcentaje de su Producto Interior Bruto dedica a investigación y desarrollo. Pues eso cuesta al final, claro. Eso supone que al final, si no tenemos investigación y desarrollo, no desarrollamos nuestro propio sistema de creación de producto y por lo tanto, sí, pues seremos una empresa de servicios de terceros o seremos una empresa que fabricaremos para terceros, pero no fabricaremos lo propio. Y esto es algo que también es importante cambiar. Y luego el modelo de producción.
la globalización supuso que, como era más barato, pues todo el mundo se llevó la producción de textil o la producción de miles de productos a países terceros porque la mano de obra era más barata. Bien, vale. Son decisiones en un momento determinado que tienen el costo que hemos vivido durante este año. No teníamos sistemas de producción para elementos fundamentales para poder atender la crisis, ¿no? Y esto, oiga, tendremos que valorar si tenemos que tener un sistema de producción que pueda resolver emergencias en un momento determinado. Y eso hace necesario, otra vez, sentarse, debatir, analizar, valorar y ponerse de acuerdo, sector privado y sector público, de qué manera se orienta un modelo de producción y un modelo de mercado. Oiga, ¿qué mínimos precisamos para poder atender determinadas circunstancias que se pueden dar en un momento concreto? Ha habido empresas que se han reinventado durante la pandemia, ¿no? Que han dicho, oiga, pues hay que hacer respiradores, pues vamos a dejar, en lugar de hacer motores para determinados elementos mecánicos, pues venga, vamos a hacer respiradores. O en lugar de hacer colonias, pues vamos a hacer hidrogeles. O en lugar de hacer este producto, pues vamos a hacer trajes que permitan a los sanitarios poder trabajar con una cierta seguridad. Bien, empresas que se reinventan. Pues esa capacidad de reinventarse necesita un caldo de cultivo en la sociedad. Ese caldo de cultivo se da en la educación, en la formación, en la investigación, en el aplauso al que acierta y triunfa en un momento determinado. Vale, aquí me surge a mí la duda o, bueno, una inquietud que quizá le puede estar surgiendo también a muchos jóvenes que quizás se quieran animar a emprender en este momento, pero claro, se habla siempre de las dificultades que entraña pues, el emprendimiento, a pesar de que muchas de las ideas que tenemos ahora mismo son muy buenas, pero no sé, ¿está bien cuidado, bien valorado aquí en España pues a esos emprendedores, a esos autónomos que empiezan esos proyectos o cómo lo ve? Viviéndolo en el día a día y ya uno yo ya digo, a mí no me da ningún apuro reconocer que soy viejo. ¿Por qué? Porque yo veía, cuando yo tenía 30 años, a mí me presentaban una persona de 70 y decía, bueno, Dios mío, este ya ha pasado la mejor vida. Pero uno aprovecha la edad para tener la experiencia suficiente como para ver que no cambia a tanta velocidad la administración como cambia la sociedad. Va con un retraso brutal. La sociedad se adecuó, las empresas se adecuaron, las familias se adecuaron. Yo lo veo ahora mismo en que mis nietos son digitales. O sea, yo no necesito leerme las instrucciones de un teléfono móvil o de una tableta o de un ordenador. Lo único que tengo que decirles a mi nieto, arranca y me lo explicas. O me pongo con ello e intuitivamente lo voy conociendo. Pero hemos cambiado, somos una sociedad digital. Una sociedad digital permitiría que los tiempos de respuesta son inmediatos. ¿Cuánto tiempo hace? Bueno, yo creo que por edad probablemente usted no haya escrito una carta en su vida. Habrá hecho correos electrónicos. ¿Cartas? Bueno, sí, alguna que otra. Algún ejercicio a lo mejor en bachillerato sí. o en la ESO, ¿no? Pero cartas no escrito. Bueno, todavía hay administraciones a las que hay que mandar cartas. Todavía tienes que presentar en soporte físico algunos documentos. Los tiempos de respuesta de las administraciones en algunos casos todavía se tienen que generar a través de afirmación positiva, no de silencio afirmativo. ¿Qué supone esto? Te puedes encontrar que los tiempos de respuesta, en algunos casos, cuando tienes que hacer una gestión ante la administración, se prolonguen en el tiempo durante meses. Y una empresa no puede tener un tiempo de respuesta de meses. Una empresa necesita tiempo de respuesta. No, lo lógico sería decir, mañana. No va a haber esa respuesta mañana. Pero si hubiera unas normas muy claras en donde hubiera seguridad jurídica, pues mire usted,
Yo tengo seguridad jurídica de que lo que voy a hacer está bien, lo hago. Luego venga usted e inspeccióneme. Pero yo actúo mañana, porque yo no puedo estar esperando 2 meses para poder abrir un establecimiento, o yo no puedo estar esperando 2 meses para poner en marcha una línea de fabricación, o yo no puedo estar esperando 2 meses para poder importar o para poder exportar un producto que sale de mi línea de producción. Por lo tanto, esa mentalidad hay que cambiarla. Yo no puedo estar funcionando en una sociedad digital en donde los procesos de comunicación, los tiempos de respuesta son inmediatos, porque en el momento en que yo mando un correo, doy por entendido que a quien se lo mando automáticamente ya lo ha recibido, lo está leyendo y me va a responder. En una sociedad de esas características, yo no puedo estar esperando a hacer una gestión meses. Y eso es lo que hay que cambiar. Claro. Juan Ignacio, ¿cómo ve esos fondos europeos de cara a la recuperación de la economía? ¿Se están estructurando bien? Aquí en España van a llegar a través de esos proyectos Next Generation. ¿Cómo ve todo esto? Vamos a ver, yo creo que hablemos primero otra vez, estamos hablando de estructura. En los últimos 7 años, España únicamente ha aprovechado el 35% de los fondos europeos, del dinero destinado a España. En fondos europeos, España únicamente ha aprovechado el 35%. 7 años, ¿eh? No estamos hablando de los del año pasado o antepasado, en los últimos 7 años. ¿Por qué se aprovechan tan mal los fondos europeos? Obviamente tenemos un problema por parte de los solicitantes, que a lo mejor no adecuan sus peticiones a los modelos concretos que se requiere por parte de la Unión Europea, la forma en que se gestionan la petición de esos fondos, la forma en que se ejecuta la inversión para la cual esos fondos están designados, la forma en que se justifican y la forma en que se tramitan. O sea que aquí la culpa no podemos decir que la tiene otro, la culpa la tenemos todos. Bien. Yo creo que habría que plantearse por qué hemos fallado en la gestión de los fondos de estos últimos 7 años. Veo que no se está haciendo, por lo tanto, yo lo siento mucho, pero me da pánico pensar que los fondos que van a venir, esos 140.000 millones, que parece que como la vacuna van a ser los 2 temas sobre los que va a pivotar la solución de la crisis sanitaria con la vacuna, la crisis económica con los fondos europeos. Yo creo que hace falta tener un poquito más de mesa de debate para ver cómo lo vamos a plantear. Y a mí lo que me preocupa, lo digo con toda claridad, es que los fondos europeos, por mucho que se está hablando de ellos y por mucho que en las organizaciones, asociaciones, entidades, estamos dando información fluida para que todo el mundo lo conozca, para que todo el mundo pueda saber en qué términos debe de gestionar aquellos proyectos de inversión que considere que encajan dentro de las líneas que los fondos europeos van a poder aportar capital para poderse llevar a cabo. Yo creo que la tarea todavía que nos queda por hacer es fundamentalmente de mentalidad y de cambio, de actitud, tanto por parte del sector privado como por parte del sector público, a la hora de coordinar esta gestión. Y claro, la canalización de los fondos ya surge de un vicio de origen, desde mi punto de vista, que ojalá me equivoque. Yo, en la crisis sanitaria y en la crisis económica, lo mejor que puede pasar para alguien que ve algo negativo es que se equivoque. Pues yo estaré encantado de equivocarme. Pero claro, surge con un vicio de origen. Es que el vicio de origen es que toda la fuente de información y decisión se va a tener centralizado en un organismo que depende exclusivamente de un ámbito, vamos a definir, estrictamente político. No, mire usted, hay que hacer que jueguen los técnicos también en este papel. Hay que hacer que llame usted a los mejores de cada sector, llame usted a investigadores de cada área, llame usted a empresarios de cada sector de actividad concreta. Métalos usted en una sala, que debatan, que planteen, que modelicen hacia qué modelo de producción y qué modelo de estructura productiva
podemos llevar a España en los últimos años para que estemos aprovechando ya esta crisis, para que estemos preparados y que igual que nos afectó de mala manera, sabiendo que venía la crisis del 2008, igual que nos ha afectado la crisis sanitaria, esta sí, sin saber que venía con antelación suficiente, que tengamos un modelo que nos permita estar al menos, en cierto modo, poquito, no digo mucho, pero un poquito preparados para cuando vuelva a surgir otra crisis que vendrá. Por desgracia, habrá otra crisis en un momento determinado que vendrá también. ¿El planteamiento de estos fondos europeos va a servir para salvar pequeñas empresas, autónomos? Vamos a ver, las pequeñas empresas, por desgracia, vuelvo a decir, ese es un problema que tenemos en España. La dimensión que tenemos de empresas es muy pequeña, entonces no pensemos que una pequeña empresa, salvo una situación muy excepcional de un empresario que tenga una capacidad de iniciativa, imaginación y virtualidad en una idea, en un proyecto, en un producto que le permita acceder directamente a los fondos europeos, la complejidad hace que realmente, pues eso, la micropyme difícilmente va a poder tener acceso directo a estos fondos. Lo podrá tener sectorialmente. Un sector que se quiere reconvertir y que entonces el sector en donde están un grupo importante de micropymes se ponen de acuerdo para poder llevar a cabo un proyecto. Y de ese proyecto, en forma de paraguas, se protege a todas las empresas de ese sector y todas las empresas se benefician de poder concurrir a la petición de fondos europeos y con esos fondos europeos llevan a cabo ese cambio. Pero, y esto implica complicidad, complejidad de ponerse de acuerdo y liderazgo para poderlo llevar a cabo. Por lo tanto, es importante que esto lo sepamos. ¿Dónde puede estar realmente el foco? En sectores, es evidente. El sector de energías alternativas, el sector de digitalización, el sector de producción verde o ecológica, son todo lo que cumpla la Agenda 2030, que es algo que también tenemos que ser conscientes todos los ciudadanos, que nos tenemos que volver cómplices de intentar evitar que afectemos todavía más al planeta con situaciones que sean irreversibles, porque esa sí que va a ser una crisis de la que no nos va a poder salvar absolutamente nadie. Bueno, pues en todo esto pues habrá que desarrollar capacidad, ingenio y proyectos para poderlo llevar a cabo. Si nos ponemos de acuerdo, pues mejor. ¿Que alguna empresa tiene capacidad a título individual para solicitar el proyecto? Estupendo, adelante y funcionando y apoyando el que eso se lleve a cabo. Pero entendámonos, agilidad, tiempo de respuesta, apoyo y que no haya un problema para cada solución, sino que cambiamos el chip. Que haya soluciones para cada problema. Eso es. Bueno, no sé si estamos a tiempo de disminuir un poco el impacto de esta crisis económica en base a algún tipo de medidas específicas o, bueno, no sé. Vamos a ver, hay dos cosas que, vamos a ver, hay daños ya absolutamente irreparables, es lo que antes decía. En el año 2020 ha habido 240.000 empresas que han cerrado. El ritmo de cierre al día supera las 125 o 130 empresas. La crisis de Filomena en Castilla-La Mancha ha producido el hundimiento de muchas empresas. El sector agropecuario, no digamos, los daños que se han producido en el campo han sido brutal. Ha habido naves en polígonos industriales que se han hundido. Bueno, el destrozo ha sido espectacular. Si nos vamos a la regulación de las ayudas que se han aprobado por parte del gobierno, pues con todo respeto, las mayores ayudas que se pueden llegar a alcanzar están en el orden de los 10.000 euros. Pues mire usted, dígale usted a un agricultor que a lo mejor ha perdido pues miles de olivos por esta situación, que no ha podido recoger la aceituna este año y que probablemente no tenga cosecha el que viene porque se le hayan helado plantones o por cualquier otro motivo, dígale usted a ese agricultor que las ayudas que va a recibir son 10.000 euros. Pues vale, pues muy bien. Se lo acepto porque yo no sé si merecerá la pena el costo de gestión de conseguir el alcanzar a dicha cantidad para poder salir adelante. El daño está hecho.
pero, hombre, vamos a procurar no ahondar más en el daño. Por un lado, es evidente que antes de esta situación se podían haber buscado líneas de financiación, una especie de bono a largo plazo, de decir, bueno, pues mire usted, tiene usted un préstamo a 10 años sin interés, que los 3 primeros años son de carencia y eso le permite a usted tener tesorería para hacer frente a los gastos corrientes de tener cerrada su actividad sin ingreso alguno durante los meses, o durante el año, o durante el tiempo que dure esta situación. Se podía haber hecho, no se hizo. Ya están hundidas. En este momento el problema es que hay muchas empresas que ya no tienen un problema de liquidez, que tienen un problema de solvencia. Es que ya no tienen capacidad para poder aceptar un préstamo, porque dicen, bueno, si es que no voy a poderlo devolver, ¿qué hago? Endeudarme más, con lo cual cae sobre mis espaldas una deuda que no voy a poder atender y que el día de mañana me puede ser exigible. Ya la única solución viene, en algunos casos todavía puede ser una solución el poder tener una línea de préstamo a largo plazo con carencia suficiente como para poder subsistir. En otros casos, obligatoriamente se tendrá que ir a subvenciones directas si se quieren mantener algunas empresas o algunos sectores de actividad. Ante esta situación, ¿qué mensaje le puede transmitir pues, a empresarios autónomos y también a trabajadores? No sé, ¿hay algo de optimismo en esta situación que vemos? Bueno, vamos a ver. Yo siempre digo que lo mejor que se tiene que hacer en la vida es venir llorado y leído. Llorado porque llorando no conseguimos absolutamente nada. Hay que, obviamente, ser realista y exponer la situación. Pero no hay que llorar, hay que luchar y trabajar. El que yo pueda ser a lo mejor tan duro en la exposición de causas y motivos por los cuales estamos en la situación que estamos, no implica el que yo no esté trabajando todos los días y procurando ver qué escenarios son en los que nos movemos para poder salir lo mejor posible y cumplir con mis obligaciones y estar pendiente de qué manera yo puedo ayudar para poder colaborar con quien me lo pida o con quien sea a la hora de poder salir de esta crisis. Eso lo primero. Actitud proactiva. Hay que currar, hay que trabajar y hay que responder cada uno en el ámbito de sus posibilidades. Llorar, nada. Trabajar, todo. Y luego, fundamentalmente, recordemos, hay que venir leído. No se nos olvide que esta pandemia, que es dramática, ojo, es brutal, es tremenda, por desgracia, vamos a llegar a los 100.000 muertos y es brutal, brutal. La llamada gripe española se llamó así porque se publicó en la prensa española, dado que el resto del mundo estaba en guerra y por lo tanto parecía que era nuestra, cuando la llevaron los soldados aliados que entraban en Europa y que fueron los que contagiaron y se llevaron por delante. Produjeron 50 millones de muertos en la época de último año de guerra y posguerra de la Primera Guerra Mundial. 50 millones de muertos. Me parece que en este momento el virus, siendo dramático, vuelvo a decir, en todo el mundo lleva 3 o una cosa así. Por lo tanto, si salimos de la llamada gripe española, de esto saldremos. Las epidemias del siglo XIX en España fueron brutales. La llamada peste bubónica o la peste negra se cargó 1/3 de la población europea. Es decir, a lo largo de la historia ha habido crisis epidemiológicas brutales que se han cargado a millones y millones y millones de habitantes. Que eso no tiene que ser un consuelo para la situación que vivimos ahora, es evidente. Nuestro problema es la gente que nos falta ahora. Pero tenemos que aprender de que de aquello se salió. Hombre, si nuestros antepasados con menos recursos, menos medios y menos conocimiento y menos posibilidades que nosotros salieron, no tenemos perdón de Dios si nosotros no salimos. Tenemos una responsabilidad por nosotros, tenemos una responsabilidad por nuestros hijos y por nuestros nietos. Por lo tanto, aquí hay que currar. ¿Que tenemos que ser exigentes con quienes nos gobiernan? Evidente, porque ellos son los que tienen que llevar a cabo la toma de decisiones en el ámbito de
lo que a todos nos afecta. Pero a título individual, aquí no tenemos disculpa alguna, ni una sola disculpa. A trabajar. Eso es. Bueno, Juan Ignacio, ya una última cuestión antes de finalizar. ¿Hacia dónde van a dirigir los esfuerzos desde la empresa familiar de Castilla-La Mancha durante todo este año? ¿A qué se van a dedicar? Bueno, vamos a seguir porque ya esto ha llegado para quedarse. Sí. Las reuniones las seguimos manteniendo por videoconferencia. Ya estamos siendo expertos en cómo activar la cámara y el micro a través de las llamadas de Zoom o de Meet o de cualquiera de las aplicaciones que en este momento ya se nos han convertido en familiares. Por desgracia, no podremos compaginar presencia física en muchos casos, o las tendremos que compaginar en una situación limitada sobre el número total de asistentes. Mantendremos los ciclos de formación que hacemos, los desayunos de trabajo en donde vamos dando actualizaciones de todos los temas que van surgiendo, vamos haciendo intercambio de experiencia sectorial, planteamos también nuestro foro económico que hacemos todos los años en una o dos convocatorias en donde traemos a personas que nos den una lección magistral sobre cuestiones concretas en las que son expertos. Hacemos mesas de debate por empresarios de distintos sectores para que nos cuenten las experiencias vividas en un momento determinado, para que nos digan de forma práctica de qué manera se enfrentaron a un problema determinado y lo resolvieron. Apoyaremos el foro de jóvenes, en donde estamos intentando que las nuevas generaciones dentro de la empresa familiar también tengan acceso a criterios, formación y debates sobre cuestiones que afectan tanto a la gestión de la empresa como a la relación interna de la familia y la empresa y la dirección, que yo creo que es uno de los temas también importantes para los cuales la asociación está funcionando permanentemente. Y no paramos. Y luego tenemos nuestras comunicaciones, nuestra coordinación con el resto de territoriales y asociaciones de otras comunidades autónomas. Compaginamos reuniones intersectoriales para que un poco tener información y datos de qué es lo que sucede al otro lado de nuestras hipotéticas fronteras territoriales en esta situación y recabar información para poder mejorar lo que hay. Trabajar. Muchísima actividad. Eso es. Muy bien, pues Juan Ignacio de Mesa Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo pues unos momentos en La Cerca. Muchísimas gracias a La Cerca y un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Y a ustedes, a nuestros seguidores, también muchísimas gracias por habernos seguido un día más en los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima. Hasta la próxima.